Hemos titulado el programa de hoy como el derecho a la vivienda en crisis. Sin embargo, el concepto de crisis siempre remite a un periodo corto en que las cosas se agravan. Me parece que sería más prudente hablar del problema de la vivienda porque más que un cuadro de crisis parece un padecimiento crónico. Para conversar con nosotros hoy viene a Lo Marginal en el Centro Carla Escoffier Duarte. Ella es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán, es maestra en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Externado de Colombia y directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. También es autora del libro El Derecho a la Vivienda en México, Derechos Homónimos. Hola, Carla, muchas gracias por aceptar venir a participar a Lo Marginal en el Centro. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, lamentablemente por algunos asuntos de logística no vamos a contar con su presencia, pero escucharemos atentamente lo que tenga que decirnos y también conversaremos con ella. Debuta con nosotros Samira Sánchez Trujillo. Ella es economista por la UNAM, maestra en estudios urbanos por el Colegio de México y es investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, CEMES, la institución que también está detrás del programa de Lo Marginal en el Centro. Samira, gracias por estar aquí. Un gusto, muchas gracias. Y también nos acompaña el día de hoy Carlos Jiménez Vandala. Él es doctor en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y especialista en desarrollo social. Es líder también del Observatorio Internacional de Salarios Dignos. Bienvenido, Carlos, gracias por estar hoy en Lo Marginal en el Centro. Hola, ¿qué tal, Aquiles? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir el día de hoy. Quiero comenzar dando un contexto rápido porque me parece que el problema del acceso a la vivienda ha sido un constante en el ámbito del pensamiento crítico. De hecho, existe una corriente de pensamiento que sostiene que el problema de la vivienda no puede entenderse aislado de las cuestiones sociales y que el resultado de las mismas, y que es más bien un resultado de las mismas fuerzas del desarrollo del capitalismo. Aún así, las grandes movilizaciones demográficas han sido objeto de estudio independiente y han estado ligadas a la historia de la configuración del mundo en el capitalismo. Bienvenidas y bienvenidos todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero iniciar contigo, Samira. ¿Cuál es la situación de la vivienda en las ciudades mexicanas y particularmente en la Ciudad de México? ¿Cuáles son las características más importantes del problema? Así como tú decías, desde hace varios años la situación de la vivienda en varias de las ciudades mexicanas es de crisis. A lo que me refiero con crisis, porque es verdad que como tú dices es un concepto difícil, es que cada vez resulta más difícil para los trabajadores que con su salario se pueda comprar una vivienda adecuada. Con lo que me refiero a una vivienda adecuada es que sea de material resistente, que tenga una buena ubicación, que tenga un espacio vital para cada uno de sus habitantes, que tenga acceso a todos los servicios como agua, electricidad, etcétera, y eso es lo que plantea el artículo 4 de la Constitución mexicana cuando dice que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Según INEGI, hay un déficit de vivienda de 8.2 millones. Es decir, 8.2 millones de familias no tienen dónde vivir, ya sea con una casa rentada, ya sea con una casa comprada o incluso no tienen un lugar donde construir su vivienda. Por otro lado, como la expresión más irracional del mercado, hay un total de 6 millones de viviendas deshabitadas. Sin embargo, no es que se le pueda decir a las familias que no tienen vivienda que se vayan a vivir a todas estas familias, a todas estas viviendas deshabitadas, porque muchas de estas viviendas son producto de proyectos que no fueron planeados, que no tienen los servicios, que están en una ubicación sin pensar en las fuentes de trabajo, o incluso son activos de capitales privados que son construidos para la especulación. Pero pasando a lo que sucede específicamente en la Ciudad de México,
De acuerdo con la investigación del doctor Máximo Jaramillo, los precios promedios de la vivienda de la zona metropolitana de la Ciudad de México han subido 235% entre 2005 y 2020. En cambio, el salario promedio real ha disminuido 43%. Y además, tomando en cuenta las tasas de interés para un crédito al consumo que están por encima del 10%, el precio de la vivienda resulta prohibitivo para la gran mayoría de los trabajadores. Según los mismos cálculos de Máximo Jaramillo, se necesita un ingreso de 108,000 pesos al mes para poder comprar una vivienda en la Ciudad de México. Y este ingreso solo lo tienen 4.7% de la población ocupada de la ciudad. Y por último, una tendencia reciente que se ha visto en México, y pues particularmente en la Ciudad de México, es que este nuevo gobierno, que con este nuevo gobierno todos los movimientos sociales, y entre ellos los que tienen el objetivo de solucionar o facilitar el acceso a la vivienda, han sufrido desde Palacio Nacional hasta alcaldes y pasando por secretarios de vivienda una estigmatización y desprestigio, llamándolos intermediarios, corruptos, y con ello hace que la gente pierda el interés de unirse para luchar por sus derechos. Sí, creo que me parece que es muy importante hacer esta lectura y quería preguntarte, Carla, ¿cuáles ubicas tú como los problemas más graves del acceso y del derecho a la vivienda en nuestro país y en la Ciudad de México? ¿Y cuáles podrían ser las causas de esos problemas? Bueno, de entrada, yo creo que en todo el país hay situaciones diferenciadas dependiendo de cada ciudad, pero sí tenemos un marco, digamos, común, que me parece que es una política inmobiliaria disfrazada de política de vivienda. Y esto lo digo porque realmente la forma en la cual el gobierno mexicano a lo largo de administraciones desde hace más de 60 años ha entendido la vivienda ha sido como una mera propiedad privada. Es decir, confunden vivienda con una casa, que no es lo mismo. La vivienda es el proceso por el cual las personas habitan en un espacio que puede ser en propiedad o no en propiedad. De hecho, muchas personas ejercen su derecho a la vivienda en casas que no son de su propiedad, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en una familia es bastante común que solo uno de los padres, normalmente el hombre, sea el propietario de la casa, pero la esposa e hijos no son propietarios, pero están ejerciendo su derecho a la vivienda ya, o bien las personas que rentan un lugar, ¿no? Es decir, los inquilinos, que, digamos, llegan a un acuerdo en el cual, por un pago mensual, ejercen su derecho a la vivienda en una propiedad que no es suya, ¿no? El problema es que el gobierno mexicano no lo ha entendido así y desde hace más de 50 años se dedicó únicamente a otorgar créditos a trabajadores en la economía formal y a ciertas políticas de regulación de suelos para otorgar títulos de propiedad. Ambas medidas son muy importantes, de hecho hay que fortalecerlas y no hay que abandonarlas, pero son sumamente, digamos, como tal, no hacen una política de vivienda, es una política de vivienda sumamente incompleta que se centra únicamente a la adquisición, cuando vemos que en otros países de América Latina, de Europa, de Norteamérica y de otras latitudes, los gobiernos tienen la política de vivienda desde una perspectiva más integral, más completa, que abarca sí la vivienda en propiedad, pero también la vivienda de arrendamiento, pero también, por ejemplo, los procesos de adecuación legislativa que permitan a las personas habitar en un espacio, o por ejemplo, también la atención a personas habitantes en la calle, o por ejemplo, los programas para mejorar la situación barrial de los asentamientos precarios y el acceso a servicios, entre muchos otros, e incluso el tema de refugios temporales para mujeres víctimas de violencia, que también ya la Relatoría de las Naciones Unidas ha indicado que forman parte del derecho a la vivienda. Entonces, lo que vemos es que de entrada el gobierno ni siquiera está entendiendo el concepto de vivienda desde la misma lógica que el marco internacional de derechos humanos y el derecho comparado en otros países, ¿no? Entonces, esto lo que genera es una política deficiente, que realmente es una política inmobiliaria, no es una política de vivienda como tal, y eso hace que incluso haya opciones que queden en segundo plazo cuando debieran ser unas de las prioritarias, como es el tema del impulso a cooperativas de vivienda, o por ejemplo, todo lo que son las medidas relacionadas al tema justo que mencionaba Samira de recuperación de vivienda abandonada. Evidentemente no toda la
todas las viviendas están en condiciones para ser nada más recuperadas, pero sí hay muchas que pueden ser recuperadas y dadas en esquemas de arrendamiento o de propiedad, dependiendo de las necesidades. Entonces, con esa perspectiva, digamos, podemos entender todo el escenario, porque eso quiere decir que van a haber varias problemáticas que el gobierno, las autoridades, independientemente de partidos y administraciones, no han entendido como una responsabilidad suya, sino como un mero aspecto entre privados que se va a solucionar, pues, como se soluciona todo entre privados, sin necesidad de una intervención o de algún tipo de responsabilidad por parte de las autoridades. Y eso genera muchas deficiencias, ¿no? Por eso cuando decimos que hay una problemática así de que los sueldos son muy bajos y la vivienda en renta está aumentando de precio, pues es un problema en sí mismo, pero es solo una parte del problema, porque no es solo que la gente no pueda comprar una vivienda, es que no la puede comprar, pero además tiene problemas para ser inquilina, ¿no? También aumentan los precios de la renta. También hay una legislación que no es equitativa, que permite muchos abusos en muchos estados. Algunos estados tienen legislación de arrendamiento más sólida que otros, pero en términos generales vemos que es una problemática constante, porque la idea de una política de vivienda integral completa sería que sea una especie de menú en el cual las personas puedan ver las distintas opciones que tienen para tomar aquellas que se apeguen más a sus necesidades, a sus procesos, a su contexto, y poder encontrar un sitio para habitar. Entonces, en este escenario no tenemos ese tipo de política y es pues algo que va a determinar cualquier problemática de vivienda que queramos abordar. Sí, esta lectura tan amplia sobre el problema de la vivienda en el país, creo que nos habla de las distintas causas de la problemática a la que nos enfrentamos y quería concluir este primer bloque preguntándote, Carlos, también a ti, un poco entendiendo y haciendo énfasis en dos cuestiones que mencionaban anteriormente, en una cuestión más bien que se mencionaba anteriormente, teniendo en cuenta la dificultad, no ya para adquirir una vivienda, sino para ser inquilinos, para formar parte, para rentar algún tipo de vivienda, se ha vuelto casi o muy prohibitivo en muchas partes de las ciudades más importantes del país. ¿Cuál es tu lectura sobre los principales problemas de la vivienda en México? Sí, muchas gracias, Aquiles. Sí, mira, como ya comentaban tanto Carla como Samira, yo identificaría cuatro aspectos importantes, ¿no? El primero sería el déficit de la vivienda, que ya Samira nos ha ilustrado muy profundamente. Estamos hablando de 8 millones de viviendas que se necesitan construir inmediatamente, ¿no? De manera inmediata. Por otro lado está el mercado, ¿no? Esta visión que nos presentaba Carla de la perspectiva de la vivienda como mercancía y no como un derecho social. Y obviamente esto hace que el precio de la vivienda, el precio tanto de la vivienda como propiedad como por alquiler, aumente demasiado y esté sujeto a la especulación inmobiliaria, ¿no? Hay varios fenómenos que se han acentuado en los últimos años en nuestro país. Remarcaré dos. Uno que tiene que ver con la gentrificación, que es este proceso en el cual pues poblaciones de un poder adquisitivo más alto empiezan a desplazar a poblaciones nativas, originarias, o que al menos estaban ya viviendo con previa antelación en el tiempo, de un nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Esto lo estamos viendo en la Ciudad de México, por ejemplo, en algunas colonias muy particulares como la Roma, Escandón, la Condesa, ¿no? Donde se han derribado casonas, vecindades, donde antes era una sola vivienda, hoy se construyen 50, 40 a un costo excesivamente alto. Por el otro lado, el fenómeno que está también empujando los precios a la alza es el de los nómadas digitales, ¿no? Este resultado de la pandemia en el que ha permitido la flexibilidad en términos del home office y que eso ha hecho que muchas personas puedan laborar desde casa, desde otras ciudades o incluso desde otros países, y que hoy tenemos ciudades que pues han sido receptoras de mucha migración, sobre todo de ciudadanos norteamericanos, en donde pues llegan precisamente a nuestro país, rentan una vivienda y hace que se pujen los precios hacia arriba, ¿no? La Ciudad de México es un ejemplo. Aquí en el estado de Quintana Roo tenemos un caso muy marcado en el área de Tulum, ¿verdad? Sí. Hoy la región de Tulum está a la especulación inmobiliaria por la construcción de desarrollos turísticos, pero también por vivienda destinada a estos nómadas digitales bajo las siglas de esta empresa
de arrendamiento de Airbnb, ¿no? Que vuelve lo que antes era casas de vivienda, ahora casas para renta vacacional. El tercer punto sería el acceso al crédito, ¿no? Tenemos poco acceso al crédito, ya lo comentaba Samira, los salarios se deterioraron bastante, 3/4 partes del poder adquisitivo de los salarios se perdieron durante el periodo neoliberal, y pues esto hizo que muy pocas personas, ya lo ha dicho Samira, tengan acceso al crédito, menos del 10%, 4% de la población tiene acceso a un crédito de una vivienda, y esto pues hace que tengamos un 96% de personas que jamás van a poder adquirir una vivienda si siguen las condiciones como están. Y por el otro lado, el cuarto aspecto es el de la vivienda poco digna o el de la vivienda no digna, ¿no? Tenemos espacios demasiado reducidos. También en la misma pandemia se han exacerbado estos espacios tan reducidos que tenemos para la convivencia en situaciones casi de hacinamiento, ¿no? Fíjate que el 60% de las viviendas en la Ciudad de México tienen menos de 70 metros cuadrados, ¿no? Casi el 40% tiene menos de 45 metros de construcción. Entonces, esto hace que realmente estamos en viviendas muy pequeñas, en espacios poco dignos, poco distribuidos, porque están alimentados, como ya lo decía Carla, por el mercado y no para responder a una necesidad social. Sí, muchas gracias. Creo que ha sido una constante en este primer bloque. En general, algunas ideas que me parece importante mencionar, sobre todo el problema de la política, de la no intervención estatal, de la mercantilización de la vivienda, que es indispensable pensar el problema sin estas causas que lo originan. Y en este sentido, en este segundo bloque, quería orientarlo hacia dónde, más bien hacia preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cuáles han sido las decisiones? ¿Cuáles han sido las políticas que se han tomado? Y en este sentido, Samira, quiero comenzar contigo de nuevo preguntándote cuáles han sido las consecuencias, perdón, de dejar actuar al mercado como el mecanismo de producción y distribución de vivienda, y sobre todo también preguntarte qué sectores han sido los más afectados. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sí, bueno, la política de vivienda ha cambiado como resultado del mismo cambio que ha habido en el modelo económico. Más o menos desde 1940 hasta nuestros días, el Estado ha pasado de tener una responsabilidad, al menos formalmente, en la garantía del derecho a la vivienda, a uno más que más bien facilita las promociones de las grandes desarrolladoras inmobiliarias. De ahí que aproximadamente desde 1990 ni el Estado, ni el Infonavit, ni Fobiste se dediquen a la producción de la vivienda, sino solamente a dar las facilidades jurídicas de suelo para que los desarrolladores de la vivienda la produzcan, y por el lado de la demanda, otorgar los créditos para que los trabajadores puedan adquirir esas viviendas de los desarrolladores. Y este nuevo modelo de la política de vivienda ha dado pie a que grandes y sofisticados actores financieros ocupen las ciudades del mundo, y entre ellas de las ciudades mexicanas, para extraer la riqueza sin importar que estén causando daños al derecho a la vivienda y a la calidad de vida de la población. Y a primera vista, como ya decía Carlos. Esto se presenta como una gentrificación, como el desplazamiento de la población por el encarecimiento de los niveles de vida de una colonia, pero particularmente por el encarecimiento de la vivienda. Y esto pues ya se ve en las colonias que ya decía Carlos. Pero en el fondo hay un sistema global que ha hecho que de las casas de las ciudades más grandes, activos financieros que se negocian en mercados de valores. Y para que se dé este proceso se necesitan dos factores. Por un lado, se necesita que haya disponibilidad de grandes excedentes de capital que necesitan nuevas formas seguras para la acumulación y la valorización. Y por otro, se necesitan arreglos institucionales que favorezcan la inversión de ese mercado inmobiliario. Y estos dos factores en México se han reforzado con las políticas del modelo económico neoliberal. Y
como el capital se ha concentrado en unas cuantas manos y hay una masa gigantesca de capitales en los bancos, entonces esta gran masa de capitales busca espacios donde invertirse con niveles de ganancias que en las industrias tradicionales ya no es posible extraer esas tasas de ganancias. De modo que los capitales ociosos han hallado en la vivienda, en las casas, un nuevo sector en donde invertir. Para dar una idea de lo rentable que ha resultado este mercado, diré que según un estudio de Sullivan's Research, a escala global el valor de los activos inmobiliarios residenciales alcanzó en 2020 una cifra de 258.5 billones de dólares, que equivale a 3 veces el PIB mundial. Es decir, es muy rentable este negocio para esos capitales excedentes que buscan acumularse y valorizarse. Sí, me parece que es monstruoso pensar en esa forma de operar por parte de los grandes capitales, sobre todo si pensamos que lo que se juega es la estabilidad de las familias y el derecho a la vivienda. Y te quiero preguntar a ti también, Carlos, un poco la misma pregunta. ¿Cuáles han sido estas consecuencias y qué sectores han sido los más afectados de estas decisiones? Como ya lo decía Samira, el Estado mexicano realmente en términos históricos nunca se ha ocupado de la vivienda como un derecho social, aunque así lo haya declarado o así está declarado incluso en la Constitución. Pero sí remarcar esto precisamente que nos decía del periodo neoliberal, o sea, de los años 90, 1992 muy específicamente, con las reformas a la ley del Infonavit, en donde el Infonavit deja de ser precisamente ese promotor de la vivienda y se vuelve un facilitador de los recursos, sin supervisar las construcciones, sin normar el mercado, y lo deja en manos de un oligopolio, porque es un mercado oligopólico, ¿verdad? En muchas ocasiones se ha presentado de manera tácita y en los medios de comunicación como un cártel inmobiliario, porque efectivamente se trata de muy poquitas empresas muy poderosas que están dominando el ámbito nacional, que obtienen créditos por parte del Estado a partir de los fondos de los trabajadores, a partir del Infonavit, y con ello se dedican muchas veces al negocio de la especulación. Es decir, el negocio inmobiliario no solo está dado en la construcción y venta de viviendas, sino también en la especulación y en la esfera de lo financiero. Porque hay que recordar la crisis de 1994, en donde muchas familias perdieron sus patrimonios, sus hogares, sus casas, en manos de la especulación financiera que se dio durante este periodo, ¿no? Es decir, estas empresas se han negado a la regulación por parte del Estado, pero no se niegan cuando hay fallas en términos de lo financiero, ¿no? Cuando se niegan a que el Estado puede estar remediando la situación. Si lo analizamos en términos comparativos, vamos a poder ver que antes de la reforma a la ley de 1992, los créditos que se otorgaban por parte, por ejemplo, de organismos como Infonavit, estaban atendiendo a estratos de la población que ganaban hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Más o menos el 40% de los créditos que se otorgaron era para personas que ganaban 2 salarios mínimos o menos, y hoy pues esa situación está totalmente invertida. Es la minoría de que se está atendiendo con estos estratos salariales, y la mayoría de los que están teniendo créditos pues se trata de salarios altos, que realmente es una parte muy mínima de la población. Entonces, la vivienda popular, la vivienda para las personas con menores recursos, pues es la que se ha abandonado, y por consecuencia esos son los sectores más vulnerados por este cambio en las políticas neoliberales. Pero te quería hacer la misma pregunta. ¿Cuáles han sido estas consecuencias de dejar actuar al mercado como un mecanismo de producción y como distribución de la vivienda? ¿Y qué sectores históricamente, pero también en estos procesos recientes, han sido los más afectados? Bueno, me parece que no es únicamente el hecho de las cosas que no ha hecho el Estado. Digamos que muchas veces se ha entendido nada más como que el Estado ha estado ausente y que ha dejado que los sectores privados actúen solos, pero también es un hecho que el Estado ha sido un facilitador de estos procesos, es decir, no es nada más
un ausente, sino que es alguien que opera, pero favoreciendo, digamos, este tipo de intereses, a pesar de que muchas veces lo hace con un discurso de derecho a la vivienda. Yo por eso decía que tenemos una política de vivienda, perdón, una política inmobiliaria disfrazada por momentos, porque vemos que constantemente se habla de ciertas medidas para atender a la vivienda, pero luego cuando vemos ya, digamos, reglas de operación sobre la mesa, vemos que realmente es una política para impulsar el sector inmobiliario como un motor de la economía, que sobre todo ha ayudado a varios, sobre todo países del sur global, a pensar en cómo reemplazar ciertos mercados o ciertas actividades económicas que iban en declive, a pesar de todos los efectos sociales que esto ha generado. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, discusiones sobre programas de desarrollo territorial o se hace algún tipo de consulta para planes de manejo de ciertos parques o se hace algún tipo de foro para tomar decisiones en materia de vivienda y de política urbana. Normalmente los principales invitados para las autoridades son el sector inmobiliario. Muy rara vez, y si se llama a la academia y a las organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajan con asentamientos o representantes de asentamientos precarios o de comunidades indígenas. Y cuando llega a ocurrir esto, son una minoría muy marcada frente a la gran presencia del sector inmobiliario. Y esto también se nota en el hecho de que todas las medidas que consideran las autoridades suelen tener que, digamos, tienen que cumplir con el requisito de que tengan como principal actor a desarrolladores, a constructores y o a empresas inmobiliarias. A las autoridades en nuestro país les cuesta mucho trabajo imaginar una propuesta de política pública que no incluyan a estos sectores, y no lo digo nada más, o sea, digamos, como con un afán de excluirlos de alguna propuesta, sino que hay muchas propuestas, iniciativas y medidas que son urgentes, que son necesarias, pero que no requieren de la participación de estos sectores, al menos no en un primer plano. Yo ponía el ejemplo de las cooperativas de vivienda. Las acciones que tiene que adoptar el Estado para garantizar y fomentar las cooperativas de vivienda no tienen en un primer plano a desarrolladores y a, ¿cómo se llama?, y al sector inmobiliario como tal. Y justamente por eso pareciera no ser atractiva por las autoridades, y esto ha sido pues en detrimento de toda la población en general, y sobre todo de la que estructuralmente ha tenido más problemas para acceder a la vivienda, como es el caso de población en asentamientos precarios, como es el caso de personas que forman parte de grupos históricamente excluidos, pero también ahora de manera más marcada hacia la población joven, que cada vez está teniendo más problemas para acceder a una vivienda, sobre todo también por los nuevos esquemas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, justamente el tema del Infonavit es que está enfocado, entre otros problemas que tienes, que está nada más enfocado a personas en la economía formal, ¿no? Y que están inscritas en Infonavit y que tienen cierto salario y que tienen ciertos puntos acumulados. Insisto, no es en contra del Infonavit tiene que existir. El problema es creer que el Infonavit solo va a solucionar todos los problemas de vivienda. Y el problema acá es que también se habla mucho, por ejemplo, de la economía informal, y recordemos que la economía informal no es, conforme a la legislación mexicana, aquella que no paga impuestos, como mucha gente suele creer, sino que la economía informal es simplemente las personas que no están inscritas en el Seguro Social. Entonces, realmente allá están excluidas de estas opciones de vivienda. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que en todos estos procesos siempre vamos a ver que la participación de las autoridades está muy de la mano con la participación de los agentes inmobiliarios, de las constructoras, pero incluso desde un punto de vista, digamos, casi endogámico. Hay muchos diputados y diputadas y otros funcionarios que antes de ocupar esos cargos forman parte del sector inmobiliario o viceversa. Entonces vemos que también allá hay un efecto de puertas corredizas que también no ha sido muy atendido y cuestionado en nuestro país. Sí, desde luego, creo que
el espíritu es un poco pensar en el Estado no como el gran ausente del problema de la vivienda, sino como otro de los participantes que ha incentivado precisamente este problema, como Carla lo señalaba, y que creo que es muy importante puntualizar. Pero, sin embargo, para finalizar nuestra conversación, y les voy a pedir un poco de brevedad porque el tiempo se nos escapa, quería preguntarte, Samira, ¿cuáles han sido las políticas estatales? ¿Han servido en alguna medida para acentuar o remediar la falta de vivienda en cantidad, pero también en calidad? Sí, bueno, sí ha habido políticas estatales y voy a mencionar algunas referentes particularmente a la Ciudad de México, que es el caso que más conozco, que, bueno, desde 2001 se han venido aplicando políticas que les llaman de recuperación, de renovación, ciudad compacta, ciudad global, que lo que implica en términos de gasto público es que este se concentre en obras de infraestructura de transporte público o en intervenir calles para que las bicicletas puedan andar más seguras, o en incrementar la seguridad pública, o en mejorar el servicio de basura. Pero esto solo sucede en las colonias centrales, en las colonias que ya mencionaba antes, como la Roma, la Condesa, etcétera. Y aunque evidentemente el abandono de los más pobres viene desde más lejos, pero recientemente este tipo de políticas que el gobierno ha justificado con el argumento de embellecer las ciudades y de que con ello se va a promover el turismo extranjero de altos ingresos, y que ello servirá para dejar una derrama económica en la ciudad y que va a beneficiar al resto de la sociedad. Y esto, bueno, pues este gasto público hecho en las colonias centrales, el gobierno, bueno, el mercado, es decir, los dueños del capital, han aprovechado estas políticas de recuperación para el desarrollo inmobiliario. Y claro, han aprovechado que las políticas de poca o nula regulación han tenido un efecto en el precio de la vivienda de incremento. Las famosas plusvalías, que es el incremento del valor de la vivienda como resultado de las acciones públicas. Es decir, el gasto público que se paga con la recaudación pública se ha traducido en el beneficio de unos cuantos, de los propietarios de las viviendas que no las habitan, sino que solo las poseen como riqueza que se valoriza. Y es en estas circunstancias en que han aparecido otros fenómenos como Airbnb, que es la plataforma en línea de renta para corta estancia, e incluso la reciente política de alianza con el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, por tanto, pues para responder la pregunta, pues las políticas estatales no han estado dirigidas a remediar las necesidades de la vivienda, sino que siguen beneficiando a los grandes capitales. Mientras que en la mayoría de las colonias populares, pues no se hace esa inversión del gasto público, y en cambio, pues sí se estigmatiza a sus habitantes y a sus organizaciones, declarándolas como paracaidistas o como delincuentes, sin que el Estado ofrezca una solución verdadera para la demanda de la vivienda digna. Y entonces el gasto del gobierno, que se aplica así, pues lo que hace es trasladar más riqueza a los estratos que de por sí ya poseen la riqueza, y margina aún más a los más pobres. Esta política, en realidad, como ya decía antes, forma parte de un modelo económico que contribuye a la polarización económica de la sociedad. Lo que se necesita es un modelo que priorice las necesidades de la gente, pero claro que este cambio de modelo no va a venir este cambio del modelo no va a venir del gobierno, sino que tiene que venir de la misma gente mediante su organización y su lucha por un poder político que emane de su propio ser. Quería preguntarte algo porque hemos visto, por ejemplo, en tu perfil de Twitter que tienes un activismo muy importante a favor de las luchas sociales o del derecho a la vivienda, que ha sido muy importante también en tu trayectoria académica, y quería preguntarte cuáles son las posibilidades de mejorar o de obtener un mejor derecho o un derecho a la vivienda digna en México. ¿Por qué es necesario también manifestarse para lograr esta situación? Bueno, de entrada, porque como decía en un inicio, me parece que muchos de los problemas de vivienda en México tienen en parte su origen en la forma en la cual entendemos lo que es la vivienda. Y me parece que
pudiese parecer que nada más es una cuestión como teórica o conceptual que no tiene repercusiones prácticas, pero el problema es que sí la ha tenido, ¿no? Esta lógica de confundir vivienda con propiedad, por ejemplo, o esta lógica de entender que el derecho a la vivienda únicamente se va a garantizar con una determinada forma de política pública, ¿no? Centrada en el acceso a créditos con Infonavit y programas de regulación de suelo, ¿no? Entonces, creo que también el hecho de que se esté discutiendo con cada vez más frecuencia en medios y otros espacios distintos a los de la academia o de las comunidades y colectivos que siempre han estado en lucha, ayuda a que podamos como cuestionar estas narrativas. Digamos que estos discursos no son solo discursos, sino que también determinan la forma en la cual las autoridades diseñan la política de vivienda. Se mencionaba hace ratito el tema de lo de Airbnb, y más allá de todos los análisis y discusiones y críticas que se han hecho en cuanto al uso de esta plataforma, me parece muy significativo que el hecho de que las autoridades hayan anunciado con bombo y platillo este acuerdo en medio de una crisis de vivienda en la Ciudad de México, creo que evidencia que las autoridades no están entendiendo qué implica el derecho a la vivienda. Me parece que algo que pensaron que al anunciarlo iban pues a generar como una buena imagen pública, sin darse cuenta que lo que realmente estaban haciendo era poner el dedo en el llaga, me parece que representa eso. Y creo que ahorita es un buen momento en el cual se están hablando más de estos temas en ciertos espacios, como son los medios, que permite cuestionarnos y ampliar la forma en la cual estamos entendiendo este derecho, sobre todo porque también tiene que plantearse que la vivienda tiene que ser adecuada a las necesidades y a los contextos de las personas. No habitamos los espacios de la misma manera. Y eso también está determinado por la legislación. Por ejemplo, cuando vemos la ley de vivienda, por ejemplo, y muchas reglas de operación y programas, lo que está haciendo el Estado mexicano es determinar que hay una única forma de vivir y de tener una casa, de tener una vivienda. Y eso pues ha generado muchos problemas porque las personas no habitamos de la misma manera, ni siquiera a lo largo de nuestra vida tenemos las mismas necesidades habitacionales. Entonces creo que el no soltar este tema, el seguirlo discutiendo y cuestionando, independientemente a qué nos dediquemos o cuál sea nuestra trinchera y nuestro lugar, creo que es indispensable para que realmente esto pueda calar y después tener una repercusión en las políticas públicas. Sí, muchas gracias. Y quería terminar contigo, Carlos, preguntándote, sobre todo porque tú fuiste el primero que hizo referencia a la cuestión de Airbnb, pero que ha sido, digamos, el elefante dentro del salón, ¿no? Es decir, algo que no podemos soslayar por la importancia que tiene. Y en este sentido te quería preguntar, en este acuerdo que hubo entre la empresa Airbnb, por ejemplo, y el gobierno de la Ciudad de México, pero también en Tulum, como lo mencionabas anteriormente, en ese sentido, ¿cómo hace más difícil el acceso o el derecho a la vivienda digna para los ciudadanos, para los vecinos y para las vecinas? Pues mira, definitivamente creo que deberíamos de estar retomando el tema de la vivienda a partir de una visión social de ella, ¿no? A partir de un derecho social que debería de garantizarse de forma universal y sacar la vivienda del mercado. O sea, el mercado de la vivienda no debería de existir, ¿verdad? Retomando esta perspectiva que nos invita Carla, pues deberíamos estar hablando de un mercado de casas, de un mercado inmobiliario, pero no de la vivienda, porque la vivienda debería ser un derecho social. En ese sentido, me parece que debería de haber una actuación mucho más certera de las autoridades para que las viviendas no se conviertan en Airbnb, porque están desplazando a los pobladores. O sea, mientras no tengamos un stock de vivienda suficiente, mientras sigamos teniendo un déficit, ¿no?, de 8.2 millones de viviendas, inclusive algunos activistas han calculado hasta 14 millones de viviendas que se requieren construir. Mientras no tengamos eso, no podríamos estar destinando espacios de uso habitacional para espacios recreativos y sobre todo para los espacios de la especulación, ¿no? Es decir, para personas que de repente pueden pagar mucho más porque tienen altos ingresos, porque son extranjeros, porque vienen de otras formaciones socioeconómicas, ¿no? Esto de alguna manera pues complica la situación de vida, de alquiler
inclusive de muchas personas que de por sí ya venían complicadas porque no tenían vivienda propia. De repente que el casero les diga, pues tu contrato se termina y necesito que desocupes porque lo voy a dedicar a Airbnb, pues es bastante complicado. Para que nos demos una idea más o menos de cómo ha sucedido esta transformación, te diré, por ejemplo, que ya el 40% de las viviendas en Tulum están dedicadas a Airbnb, ¿no? Entonces se vuelve la industria turística con mayor número de habitaciones disponibles sin contar con un solo activo. Entonces, no solo se trata de un acuerdo entre la empresa y el gobierno. Mientras siga siendo estimulante para los propietarios de la vivienda dejar su vivienda dejar su propiedad como vivienda y pasarla hacia la rentabilidad del Airbnb, pues la gente lo va a seguir haciendo. Entonces, pues requerimos atender el mercado con la construcción de nuevas viviendas. Necesitamos la participación de los actores sociales para que puedan decidir y construyamos juntos este concepto de vivienda digna, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada quien. Y número 3, necesitamos que tengamos el poder adquisitivo para llegar a tener un patrimonio, una vivienda, ¿no? La recuperación del salario, la formalidad, las condiciones dignas de trabajo, pues me parece que tienen que contribuir precisamente también a el acceso a la vivienda universal. Sí, pues para acabar con nuestro programa y un poco a manera de conclusión, es cierto que estas nuevas modalidades de mercantilización, digamos, de la vivienda están afectando a muchas familias que viven en las colonias de la Ciudad de México, pero el problema, como se ha mencionado, no es nada nuevo. Hay que denunciar que esta cuestión viene de mucho tiempo atrás y que quizá este mismo fenómeno, que lo hemos visto desde hace mucho tiempo, ha generado la expulsión de muchas familias de clase trabajadora a la periferia, donde difícilmente se pueden mejorar los recursos, los lugares, asignándoles recursos, construyendo infraestructura, y los condenan a vivir a mucha gente en este tipo de entornos donde la pobreza es extrema y es espantosa. Ahí también se observa el fracaso un poco del sistema capitalista de producción, pero bueno, ese es tema de otro programa. Muchas gracias, Carla, por estar aquí. Muchas gracias, Amira. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que nos ven y gracias a todos los que siguen el programa. Gracias a todas las que nos ven también. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.